Agradecemos su presencia y le cedo la palabra a la maestra Gloria Guevara. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, gobernador. Muchísimas gracias por la excelente hospitalidad y por el invaluable apoyo a nuestro sector tan relevante. Como saben, el sector de viajes y turismo genera 1 de cada 10 empleos en el planeta. Es un sector muy relevante, 10% de la economía en el mundo depende de él. Y desafortunadamente la crisis de COVID ha impactado severamente a nuestro sector con 174 millones de empleos afectados. 174 millones a nivel mundial. El tema de salud pública es una prioridad como lo sabemos aquí en Quintana Roo, es una prioridad para nosotros en el mundo y definitivamente hemos visto también el efecto dominó y las consecuencias. Hemos visto un incremento, por ejemplo, en el abuso doméstico, un incremento en la pobreza, un incremento en pérdidas económicas, un incremento en casos de temas de salud mental, impactando diferentes sectores de la sociedad. No solamente ha sido el tema de salud pública, sino también todo lo que ha llevado esta pandemia. Y algo muy relevante es cómo podemos lograr ese balance. Mantener por una parte la salud pública, proteger a la gente, reducir los contagios y al mismo tiempo reducir el impacto social sin precedente que estamos viviendo debido a la pandemia a nivel mundial. Frente a este escenario, nosotros vemos una luz al final del túnel por varias razones. Primero, por la vacunación que se está dando en todo el mundo, principalmente en muchos de los países emisores. Vemos muy acelerado el calendario de vacunación, pero también por todas las medidas que se han venido llevando a cabo, como las pruebas rápidas, por ejemplo, de COVID, los famosos cubrebocas que se están utilizando para reducir los contagios, las aplicaciones digitales con certificados de vacunación o certificados de prueba, los protocolos de higiene y de salud, todo ha sido fundamental y todo sirve para la recuperación del sector. Hoy más que nunca es fundamental llevar a cabo nuestra cumbre, el evento más importante en viajes y turismo, porque esta es la plataforma para iniciar esta recuperación. Es la plataforma que nos va a permitir definir el camino para lograr este balance, para proteger vidas, pero para ponernos de acuerdo para recuperar más de 100 millones de empleos este año en todo el mundo. Ya lo hemos demostrado en el pasado que cuando trabajamos juntos, autoridades, empresarios y la sociedad, podemos sacar las cosas adelante. Creemos que es el momento adecuado para que en Cancún, Quintana Roo, inicie la recuperación mundial. No solamente es la recuperación de turismo en México, pero es la recuperación de turismo en todo el mundo. Como saben, Quintana Roo fue uno de los primeros destinos en el mundo en adoptar los protocolos de higiene y de seguridad. Por eso es que nosotros les otorgamos un reconocimiento del Safe Travel, porque fueron innovadores, fueron los primeros y sirvieron como ejemplo a diferentes destinos. Hoy son más de 260 los destinos que han seguido este modelo y que han implementado nuestros protocolos. Hoy hay una gran confianza en Cancún, hay una gran confianza en el liderazgo del gobernador Carlos Joaquín González y prueba de eso es que en la cumbre que vamos a llevar a cabo, más de 50 CEOs y speakers a nivel mundial han confirmado su participación presencial. También tendremos la de diferentes líderes de gobiernos muy importantes, como por ejemplo ministros tanto de Relaciones Exteriores o de Turismo, de gobiernos como España, Francia, Portugal, Arabia Saudita, Argentina, Perú, Estados Unidos y muchos otros diferentes representantes. Algunos de los CEOs que tenemos confirmados que quisiera compartirles, por ejemplo, Chris Nassetta, CEO mundial de Hilton Corporation,
Tenemos Arnold Donald, CEO mundial de Carnival Corporation. Como sabemos, los cruceros también son muy relevantes y muy importantes para el estado de Quintana Roo, en particular para Cozumel. Tenemos empresarios españoles como Enrique Ibarras, muy interesados en venir a invertir al estado. Tenemos, por ejemplo, Greg O'Hara de Certares, un fondo muy relevante, que son dueños de muchas empresas, las más relevantes de turismo. Tenemos J.D. O'Hara de Travel Leaders o Internova, que en su grupo manejan 40,000 agentes de viajes y están muy interesados en venir a conocer lo último que hay en el estado y sobre todo en Cancún. Tenemos, como decía, representantes de diferentes gobiernos, como el ministro de Turismo de Arabia Saudita, un destino que se está abriendo por primera vez del 2019 al turismo y que ve a Cancún como referencia y va a venir a conocer el producto y a participar, a reunirse con el gobernador para intercambiar conocimiento y intercambiar oportunidades. Estará también con nosotros, como decía, la ministra de Turismo de España, destinos muy importantes turísticamente hablando, el ministro de Grecia, que también lo había mencionado anteriormente, y una lista larga de diferentes participantes que estarán con nosotros. Esta 20ª edición lleva un nombre muy importante. En inglés le llamamos Uniting the World for Recovery, que quiere decir que estamos uniendo al mundo para esta recuperación tan importante. Como saben, se va a llevar aquí, en este hotel sede, en el Moon Palace. Participarán alrededor de 600 delegados de manera presencial de todo el mundo y más de 30,000 de manera remota. Esperamos tener participantes de más de 70 países a través de una plataforma digital que podrán observar, atender las diferentes conferencias y sobre todo conocer con más detalle el destino. En este evento vamos a abordar iniciativas muy importantes para el sector, encaminadas a temas muy relevantes como el tema de sustentabilidad, por ejemplo, inclusividad y el empoderamiento de la mujer. Un tema que el gobernador nos ha encargado de forma muy particular y que lanzaremos aquí en Cancún, una declaratoria a nivel mundial. Será el inicio de la declaratoria del empoderamiento de la mujer o de una iniciativa de mujeres que se firmará aquí en Cancún y que tanto el sector público y privado a nivel mundial participarán en esta importante iniciativa que tendrá un gran impacto. Aquí se empezará a escribir ese capítulo tan relevante de la equidad de género, que es parte de la agenda de prioridad no solamente para el WTTC, pero también sabemos para el estado de Quintana Roo, que para nosotros eso es un aliciente porque vamos de la mano en este tema. Hablaremos también del impacto social del sector. Vamos a lanzar un reporte aquí en Cancún por primera vez en la historia con indicadores sociales. Siempre hemos hablado de los indicadores económicos, de empleo, de Producto Interno Bruto, pero ahora vamos a hablar de cómo nuestro sector también ayuda a reducir pobreza, a incrementar la educación, ayudar de diferente forma todo el impacto positivo social que se tiene. Este será el primer evento presencial a nivel internacional. No se ha llevado a cabo un evento de esta magnitud en turismo ni en ningún otro sector, yo creo, a nivel internacional. Y queremos documentarlo porque será un ejemplo al demostrar cómo se pueden hacer las cosas bien y sobre todo cómo aprendemos del pasado para poder ejecutar de forma efectiva los viajes, los eventos y hacerlo de forma responsable. Documentaremos de puerta a puerta el éxito de esta cumbre y lo daremos como ejemplo a nivel mundial, sobre todo de cómo se puede llevar a cabo un evento de manera segura y responsable. De la misma forma que fuimos pioneros en el diseño de los protocolos, aprendiendo de la experiencia que nos ocurrió después del 9/11 o de los ataques terroristas, que se implementaron diferentes protocolos en el mundo. Nosotros decidimos implementar los protocolos en un inicio para recuperar la confianza del viajero y generar certidumbre. De esa misma forma que lo hicimos en conjunto con Quintana Roo, ahora lo vamos a hacer también para congresos y convenciones. Eso va a ser algo muy relevante. Este Summit es equivalente al Foro de Davos para turismo. Es la primera vez que se lleva a cabo en nuestro país.
por lo cual va a ser algo sin precedente y va a encaminarse, como lo dije antes, a la recuperación mundial del sector. Los beneficios del turismo son muchísimos, van mucho más allá del tema económico para países y destinos. El impacto, como decía, en comunidades, dando oportunidades, bienestar social, conservar los activos naturales, la protección de estos recursos, no solamente naturales, culturales, pero también tienen una gran cantidad de beneficios y, por supuesto, será el evento de mayor promoción que exista en Cancún. ¿Por qué? Porque va a estar promoviendo el destino con todos los representantes que asistirán, pero también a nivel mundial. Este summit generará un antes y un después en el Estado, en este hermoso destino, y los invito a acompañarnos el 25 al 27 de abril para conocer con más detalle la agenda, lo que hablaremos, pero lo más importante, el camino para la recuperación mundial tan relevante de nuestro sector, que nos permitirá recuperar millones y millones de empleos y de vidas afectadas por esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Gloria Guevara. En este esquema de conferencia de prensa mixto nos acompañan a través de la plataforma Zoom 64 periodistas nacionales e internacionales. Agradecemos también su presencia y les vamos a pedir que a través del chat del Zoom puedan hacer sus preguntas poniendo nombre, medio y la pregunta. Cedo el uso de la palabra al gobernador del Estado de Quintana Roo, contador público Carlos Joaquín González. Buen día, con el gusto de saludarles. Pues nos da mucho gusto darle la bienvenida a Cancún, a Quintana Roo, a la maestra Gloria Guevara, presidenta del WTTC, y a todas y a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en forma presencial, y a todas y a todos, bienvenidos. Pues nos da mucho gusto el poder anunciar esta cumbre de la WTTC a llevarse aquí en Cancún, en Quintana Roo. Para Quintana Roo es un evento de gran relevancia. Venimos trabajando en este summit desde el año pasado por razones ya ampliamente conocidas. Se fue modificando en sus fechas, derivado de esta pandemia que en el mundo vivimos, y por fin tendremos la oportunidad del 25 al 27 de abril de recibirles en forma presencial y también a través de la tecnología en este gran evento que la maestra Gloria Guevara ha comentado con mucho detalle, de manera específica, y que evidentemente demuestra lo importante que es para nuestros destinos el que se lleve a cabo aquí, el recibir a una gran cantidad de grandes empresarios a nivel internacional y mundial, a muchos medios de comunicación, también nacionales e internacionales, por supuesto a los representantes de muchos países, ya sean ministros de turismo, de Relaciones Exteriores y demás, que nos estarán acompañando. Y nos da también mucho gusto que tengamos esa oportunidad de ver una apertura de un evento que, además de generar promoción, de generar la posibilidad de mayor inversión, también hable sobre los temas de tipo social, que tanta importancia tienen para los diversos pueblos que están alrededor de los grandes destinos turísticos. Me parece que el turismo, además de generar riqueza, tiene que generar también desarrollo social, trabajar y luchar contra la pobreza en cada uno de estos sitios, en los diferentes países, y más aún ahora con esta iniciativa que hemos platicado la maestra Gloria Guevara y un servidor, sobre el empoderamiento de la mujer en el sector turístico desde el punto de vista público y privado, en el que hoy
tanto hablamos de necesidades de igualdad, de justicia, de seguridad y sobre todo de el empoderamiento desde el punto de vista económico para las mujeres, y que esta iniciativa se lleve a cabo dentro de este evento, pues le da todavía mayor fortaleza e importancia a este summit, que como bien dijo Gloria hace un momento, marcará un antes y un después, porque seguramente aquí también habrá que hablar de las nuevas formas de hacer turismo, de las nuevas alternativas que tienen que darse para hacer que el sector turístico siga creciendo y siga avanzando, con nuevos hábitos, con nuevas formas, con nuevos protocolos, que serán de gran relevancia para que las diferentes empresas y también quienes viven y trabajan en el sector tengan la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose. Así que me parece que será un gran evento. Todos los destinos del Caribe mexicano estarán, por supuesto, representados en este summit. Como bien saben, por supuesto, Cancún, que será la sede, pero también incluirá Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, a Holbox, a Tulum, a la Costa Maya con Mahahual y Chetumal, Bacalar, Mayacán, los diferentes destinos que el Caribe mexicano tiene y que serán anfitriones de este summit, al que espero nos acompañen. Les invito a que así sea y que sirva de mucho para el crecimiento del sector turístico y también del sector social ligado al turismo. Muchas gracias. Gracias, gobernador. El día de hoy vamos a tener 2 micrófonos laterales para que, en base al orden que voy a ir dando de nombre y medio, puedan pasar a los micrófonos para hacer sus preguntas. Los invito a ver el video promocional de la Cumbre de Turismo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con un par de preguntas en sala de los medios locales y posteriormente iremos alternando los medios que están a través de Zoom y los medios locales. Tiene la palabra Elisa Rodríguez, del periódico 24 Horas. No sé si está abierto. ¿Está abierto? Gracias, buenos días, secretaria, presidenta del CEO. Bien, diversos sectores y específicamente, obvio, los empresarios han mencionado que la recuperación económica del sector será hasta dentro del 2024. ¿Qué hacer en este tiempo, en este proceso, en este largo proceso que podría significar para la industria en toda su modalidad y específicamente, como usted bien lo acaba de mencionar ahora en su exposición, pues para el sector social? ¿Cómo lograr que realmente se logre una recuperación o al menos sobrevivir en este lapso? Gracias. Claro, gracias por la pregunta. Es muy importante seguir con los protocolos que hemos definido para acelerar la recuperación.
Es muy importante aprender a coexistir con este virus, como lo estamos haciendo hoy en día aquí, con el cubrebocas, con las diferentes medidas de sanitización y todo lo que hemos venido implementando. Y al mismo tiempo esta colaboración pública-privada es fundamental. Algo que hemos nosotros definido del Consejo y con el tema del impacto social es asegurarnos, por ejemplo, que se adquieren productos locales, que se beneficien a las comunidades, que seguimos invirtiendo localmente para que la gente, toda la comunidad sea parte del proceso de recuperación y se implementen las políticas públicas necesarias que nos permitan, sobre todo a nivel país, tener esta movilidad de forma coordinada y hacerlo también entre naciones. Estamos avanzando en esa agenda. Nosotros creemos que la recuperación va a ser más rápida que el 24, que algunos han estimado. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en las reservaciones. Esperamos un verano muy fuerte. Esperamos una segunda mitad del año con una gran recuperación. Lo que es fundamental es no bajar la guardia, como lo han hecho aquí, seguir con el camino que llevamos y sobre todo cuidando todo el tema de salud pública, cuando al mismo tiempo permitirnos seguir recuperando los empleos que han sido afectados. Entonces, continuar con los protocolos en paralelo que venimos invirtiendo en las comunidades. Y aquí el gobernador les puede dar algunos ejemplos de lo que han venido implementando, por ejemplo, en Quintana Roo y cómo han cuidado los protocolos y por qué han tenido tan buena recuperación comparada con otros destinos a nivel mundial. Sí, también yo coincido con Gloria. Me parece que la recuperación puede darse mucho antes, tal vez. Si queremos tomar datos de crecimientos de años anteriores, tengamos que esperar un poco más, tal vez. Pero hay, me parece, una gran cantidad de viajes en suspenso, en espera de las aperturas de diferentes mercados que se quedaron ahí en espera misma de poder hacerlo. Hay también una demanda alta de poder hacer turismo de nuevo ante la situación de confinamiento que se ha vivido en muchos países y en muchos lugares, y esto seguramente permitirá, una vez que se tengan procesos de vacunación avanzada y también el uso de los protocolos generando confianza en los diferentes destinos, el que pueda haber una apertura mucho más rápida y por supuesto un proceso de recuperación también mucho más rápido. Particularmente en Quintana Roo, derivado de estos protocolos, derivado de esta generación de confianza, que no es fácil porque a veces hay relajamientos y muchas cosas más derivado de los mismos colores de nuestros semáforos, se ha logrado tener niveles de ocupación que van por arriba inclusive de lo esperado para este año, que empiezan a ser todavía mucho más importantes de lo que se suponía que tendríamos y que deriva precisamente en eso, en la posibilidad de hacer turismo a pesar de tener una etapa complicada en materia de salud, digamos. Así que yo también coincido en que tendremos un proceso de recuperación más rápido. Gracias, gobernador. Tiene la palabra Silvia Fernández del Canal 10. Buenos días, gobernador, y buenos días, presidenta, y a todos los presentes. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las prioridades o acciones que deberían tomar en cuenta los gobiernos para poder reactivar el sector de viajes y turismo, aparte de las medidas de seguridad e higiene? Gracias. Muy buena pregunta, Silvia. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo es el organismo más grande a nivel mundial. Representamos el sector privado. Interactuamos con 185 países en el mundo. Yo te puedo decir que sabemos perfectamente bien, porque todos los días
interactuamos con gobiernos, lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, en Singapur, en Japón, Argentina, Cancún, París, absolutamente en todo el mundo. Ayer simplemente hablábamos con el ministro de Transporte, por ejemplo, de Gran Bretaña, quien nos decía cuál es el camino de apertura, porque todavía Gran Bretaña sigue, como sabemos, en un encierro, ¿no? Yo estoy convencida que la colaboración pública-privada es fundamental y la colaboración entre destinos y entre países. El reto el año pasado no fue solamente la pandemia, fue la falta de coordinación que vimos entre algunas naciones, desafortunadamente. Pero con conocimiento, e independientemente aquí de que esté el gobernador con nosotros, yo te puedo decir que lo que han hecho aquí en Quintana Roo ha sido ejemplo mundial. No solamente porque el gobernador es un turistero y conoce nuestro sector, conoce el impacto social, conoce cómo funcionan las cosas, pero su disposición de trabajar en equipo, su disposición de coordinación es fundamental para el éxito del Estado y para todos los empleos que dependen de nuestro sector en este Estado. Nosotros hemos visto muchísimos ejemplos y yo puedo pasar todo el día compartiéndote quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. En Europa recientemente hablé, por ejemplo, en Grecia, quien ha hecho muy buen trabajo en todo el tema de manejo de COVID, reapertura, protocolos y todo lo que han implementado. Y el ministro va a estar aquí reuniéndose con el gobernador durante la cumbre, el ministro del secretario de Turismo de Grecia, que han hecho una labor extraordinaria. Pero hablando con él, yo le compartía por el conocimiento que tiene aquí el gobernador, que vivió el H1N1 y que vivió en Cozumel y que vivió tantas crisis, huracanes y demás en este estado, de alguna forma se adelantaron y por eso fueron los primeros. Entonces, esta coordinación público-privada es fundamental, por eso es que estamos aquí, por eso es que celebramos estar aquí, porque podríamos estar en cualquier parte del mundo y sin embargo estamos aquí. Y al mismo tiempo el voto de confianza que yo dije hace un minuto de los inversionistas, de los empresarios, que nos van a permitir recuperar 100 millones de empleos a nivel mundial, pues eso habla de que se están haciendo las cosas correctas. Entonces, para seguirnos recuperando, hay que seguir implementando y respetando los protocolos que se definieron aquí en el Estado, hay que seguir con esta coordinación público-privado y hay que documentar el caso de Cancún y Quintana Roo para que nosotros podamos compartirlo también con otros países a nivel mundial y les pueda servir para acelerar su recuperación también. Gobernador, ¿quieres agregar algo? Muy buenos días nuevamente. Tenemos varias preguntas en el chat del Zoom. Voy a tratar de agruparla porque tenemos muchísimas preguntas de medios internacionales. Voy a iniciar con Lorena Muñoz desde Colombia. Ella pregunta: ¿qué tipo de transformaciones deben existir en la industria turística para garantizar la confianza de los turistas en los viajes? Y voy a agregar de una vez del periódico O Globo de Brasil, es también para la maestra Guevara. Me gustaría saber si Brasil representa en este momento una preocupación del trade turístico internacional, cómo puede afectar la crisis de salud al país y ya sea como una importante fuente de turistas a otros destinos o como un importante destino turístico en la región. En el tema de las transformaciones, hay protocolos que se definieron para la pandemia que se van a quedar, que vamos a vivir con ellos por muchos años porque hemos aprendido que son necesarios para evitar estar en otra situación como la que estamos viviendo. Algunos otros protocolos, como por ejemplo el cubrebocas, en algunos años ya no lo vamos a ver. Este año lo vamos a estar viendo bastante el cubrebocas, pero en próximos años no lo vamos a ver tanto. Sobre todo en la experiencia de viajes, ¿no? ¿Qué transformaciones nosotros creemos que son muy importantes, que se tienen que preparar los países, y esto mucho es a nivel federal? Por ejemplo, es la digitalización de los certificados de vacuna o la digitalización de los resultados de las pruebas de COVID. Esto es algo que se tiene que hacer a nivel país, que determinen cuáles son las reglas para que una vez que se te haga una prueba de COVID se pueda digitalizar y esa
ese pase digital que se conoce, se pueda incluir en una aplicación. Hay más de 20 aplicaciones hoy en día que existen que pueden capturar ese pase digital. No sé si han visto que en Europa esta semana ya se dieron a conocer las reglas de lo que se conoce como el pase verde o el Green Pass. Hay muchos otros pases, pero esto se hace a nivel país. Es fundamental en el caso de Colombia que Colombia defina las reglas para ese pase digital, y en México me imagino que lo definirá, no sé si será la Secretaría de Salud o quién lo definirá a nivel nacional, porque una vez que se entregue la vacuna, esa vacuna, ese certificado digital, como la vacunación la hace el gobierno, ese pase se tiene que hacer a nivel nacional de forma digital, que va a permitir la movilidad. Si en el verano ustedes tienen planeado ir, por ejemplo, a otra región o un viaje internacional a Europa, lo más seguro es que les pidan ese viaje, ese pase digital de que o ya fueron vacunados de COVID o que tuvieron una prueba negativa de COVID. Esa es una de las transformaciones. Otra de las transformaciones son los protocolos que van a seguir, la agenda sustentable que va a seguir, pero lo que es más relevante es que los países definan políticas de movilidad claras para generar certidumbre y que la gente sepa qué esperar cuando viajan. Como por ejemplo, los americanos cuando vienen aquí, de salida se les hacen pruebas de COVID, esa es una regla muy clara de antígenos, que se llevan de aquí su certificado y pueden regresar a su país sin ningún problema. Eso permite la movilidad internacional. Eso es en cuanto a la pregunta de Colombia. Y en cuanto a la pregunta de Brasil, pues Brasil es un mercado muy relevante, es un mercado emisor muy importante, mucho brasileño, yo recuerdo venía a Cancún y aquí el gobernador puede dar más detalles de cómo están las cifras, pero es un mercado muy importante emisor y también es un mercado importante turístico. Brasil es mucho más grande doméstico que internacional, tiene un gran potencial turístico. Nosotros trabajamos muy cerca con el gobierno de Brasil, con el ministro de Turismo o secretario de Turismo y también con el Estado de Sao Paulo, trabajamos directamente. Entonces, hemos venido apoyándolos mucho en compartir experiencias con el tema de los protocolos y es muy importante que capitalicen y compartan, aprendan de cómo compartimos experiencias para estar listos también para la recuperación. Gobernador, no sé si quieras compartir un poco acerca de los certificados y ese tema. Efectivamente, decía hace un momento y lo reitero en esta pregunta, habrá nuevas formas de hacer turismo y nuevas acciones preventivas que tendrán que darse a raíz precisamente de esto que nos ha ocurrido durante poco más de un año y que enseña y tendrá que enseñarnos nuevas formas de cuidado y prevención, el uso de protocolos de distancia entre las personas, además, por supuesto, de todos los esquemas de vacunación que se volverán seguramente la parte fundamental en el tránsito entre estados, entre países y que formará parte seguramente de tus documentos oficiales para viajar y que permitirá entonces el tránsito de personas de una manera mucho más ágil. Pero mientras tanto, tendremos que tomar nuevas medidas que nos permitan tener buenos niveles de ocupación, mantener esta recuperación del turismo, del empleo, y no tener que esperar hasta la finalización de los procesos de vacunación de los diferentes países, que como bien sabemos van en diferente porcentaje de avance. En muchos lugares van prácticamente terminando y en otros muchos, que son la mayoría, van apenas en un inicio de esos procesos de vacunación. Así que el uso de estos protocolos, a diferencia del turismo masivo que conocíamos hasta hace poco más de un año, seguramente tendrá que variar mucho en cuanto a los viajes de vacaciones, de placer, de congresos, convenciones, de trabajo. Tendrán que ser diferentes en cuanto a la forma de movilidad y en cuanto a estas medidas de seguridad y preventivas que tendremos que llevar a cabo en cada uno de los diferentes países. En el caso de Brasil, sí, efectivamente recibimos una buena cantidad de brasileños al año, siempre son bienvenidos. Sabemos que hay y tienen un problema
de contagios tal vez mayor. En este momento me parece que han tenido una recaída en ese sentido y seguramente a través de estas medidas preventivas que en los países en los que los recibimos tenemos por supuesto la posibilidad de darles cabida. Ocurrió hace algunos meses con el tema de los pasajeros ingleses, que como sabemos a nivel mundial se habló de la posible cepa diferente. Sin embargo, por lo menos en Quintana Roo se siguió recibiendo a los pasajeros ingleses con un protocolo de atención y de revisión mayor en los diferentes aeropuertos, pero siempre cumpliendo con estas medidas preventivas, pudiendo llevar a cabo el movimiento turístico del que yo hablo. Será seguramente eso lo que marcará al sector turístico durante los próximos años: la prevención, la revisión, el diagnóstico, las pruebas y las vacunas. Gracias, gobernador. Tiene uso de la palabra Rosario Ruiz, de la Jornada Maya. Sí, buenos días, gobernador, maestra Guevara. En días recientes acá en Quintana Roo se ha tenido pues un tema sobre pruebas para detección de COVID apócrifas. Quería justamente preguntarle sobre este tema, si a nivel mundial, usted que tiene una visión pues bastante amplia al respecto, ¿cómo está este tema a nivel mundial y pues la coordinación que hay con sector salud pues para poder garantizar la fiabilidad de estas pruebas que se hagan y de la cual depende pues el traslado entre países? Este es un tema muy importante a nivel mundial y desafortunadamente lo hemos visto en varios países desde el verano del año pasado. Por eso es la insistencia en que los gobiernos a nivel federal digitalicen hay dos procesos. Uno es digitalizar una vez que se haya llevado a cabo la vacunación, tu certificado de cuándo y cómo fuiste vacunado, ¿no? Qué tipo, o sea, qué fecha sobre todo de vacuna y la vacuna que tuviste. Para los que no hemos sido vacunados, que nos hacen pruebas de COVID, es fundamental que se autoricen los laboratorios, y esto se hace a nivel país, gobierno federal normalmente, y estos laboratorios digitalizan de la misma forma la prueba de COVID. Yo vivo en Londres. Para salir de Gran Bretaña me hicieron una prueba de antígenos, tuve que ir a un laboratorio, ese laboratorio emitió un certificado digital y me dio un certificado impreso también, pero ese certificado digital fue el que me pidieron a mí en el aeropuerto de Heathrow y en la aerolínea para poder abordar y venir a Cancún, ¿no? Para asegurarse que yo no tenía COVID, por ejemplo. En ese caso en particular, esa prueba digital pues no es apócrifa, es un laboratorio certificado y eso se hace a nivel federal. Hacia allá es donde van todos los países, no todos están en el mismo nivel porque hay un proceso, eso lleva un tiempo, pero poco a poco se va a ir hacia allá y la idea es que se haga un estándar a nivel mundial y que esta prueba, este certificado de mi test, por ejemplo, de mi prueba de COVID, después se puede incluir en una de las aplicaciones que existe. Son muchísimas aplicaciones, no sé si has escuchado Common Pass, que promueve el Foro Económico, OK Pass, IATA Pass, como 20, que capturan esto y a través de un código la aerolínea lo lee y ya sabe que no tengo COVID, que puedo abordar y se hace una experiencia sin contratiempos, ¿no? Pero esta certificación es hacia donde vamos. Todos los países hacia allá van, no están en el mismo nivel. Hay países que tienen este camino más avanzado porque hay que recordar que la pandemia no empezó en todas partes al mismo tiempo y como dijo el gobernador también, el tema de la vacunación es diferente en cada país, ¿no? Eso es lo que existe, por ejemplo, en Europa y que estamos recomendando que se implemente en otras naciones. Gobernador. En el caso particular de Quintana Roo, hablando de estas pruebas, es importante mencionar algo. Las definiciones se vuelven importantes. Ninguna prueba, ni de antígenos, ni de PCR, tiene el 100% de efectividad. Todas tienen un porcentaje y están basadas también
en la cantidad de carga viral que una persona tiene. Si alguien por alguna razón se contagia de COVID, demora algunos días, que puede ser cuestión de horas, entre tener un positivo o un negativo en cualquiera de estas pruebas, agregado además a ese porcentaje de eficiencia que cada una de estas tiene. Aquí, desde enero de este año, cuando algunos países, no todos, pero la gran mayoría de ellos, pusieron restricciones de viaje para poder seguir haciendo turismo y venir a Quintana Roo por lo menos, tuvimos el gran reto de establecer una cantidad muy importante de laboratorios que inclusive podrían estar incluidos dentro de los hoteles. Hay poco más de 70,000 cuartos hoteleros en Quintana Roo que tienen la posibilidad de generar estas pruebas dentro de sus propias instalaciones para acelerar y facilitar el movimiento de turistas y no afectar precisamente estos procesos de recuperación que podrían ser muy complicados. No sé si ustedes saben, pero solamente esta semana en Quintana Roo recibimos 113,000 turistas internacionales. Pues dividamos entre 7. Esos turistas que llegaron, de los cuales el 80% son norteamericanos, tienen que regresar a su país. Eso significa que tuvimos que hacer más de 10,000 pruebas diarias entre antígenos y PCR para el retorno de esos pasajeros a su país. Con referencia a lo que ha ocurrido hablando de estos 44 jóvenes, representa el 0.001% de esta situación de pruebas de antígeno o de PCR que se hayan efectuado. No significa que no sea importante, por supuesto que lo es, pero pudieran ser falsos negativos o positivos cuando tú recibes esos documentos, incluyendo los que se hace Gloria en Inglaterra o en cualquier parte del mundo. Abajo dice que la eficiencia de la prueba no es del 100% y que pudiera generar falsos negativos o positivos derivado de la misma prueba. Esto se pudo haber dado. Diferente situación sería, y hay toda una red de laboratorios, procesos y operativos para llevar a cabo esto. ¿Qué pasa? Y esto tuvimos que haberlo sabido desde enero, y así es, pero no se había tal vez sido tan específico en ello. ¿Qué pasa cuando un pasajero sale positivo? Porque también pueden salir positivos, de hecho salen positivos. ¿En dónde se quedan? ¿En el mismo hotel? ¿Quién paga? ¿Cómo se mueve? Todo ese proceso lo tenemos también desde enero. En los últimos días hemos escuchado comentarios de que si hay en el hotel tal algunos. Claro, son procesos que se llevan de manera normal y que en Quintana Roo son muy efectivos y muy eficientes. Por eso somos un destino confiable y seguro. Si hablamos de posibles pruebas falsas, entonces estaríamos hablando de un tema de delincuencia. Eso es distinto. Y en un proceso de delincuencia, tanto quien va a generarse una prueba o va a comprar solamente un resultado, está cometiendo un delito. Quien hace una compra sin hacerse una prueba solamente de un resultado, está también cometiendo un delito. Ante esa situación, por supuesto que estamos atendiendo a través de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y las diferentes policías, la atención a una posibilidad de una situación como esta. En otro sentido, por supuesto también hacemos periódicamente, y lo hemos hecho ahora con mayor celeridad, con mayor velocidad, la revisión a nivel de COFEPRIS de los diferentes certificados de los diferentes laboratorios aprobados para llevar a cabo esta situación, incluyendo también sus procesos fiscales y de personalidad jurídica o legal que cada uno tiene para evitar cualquier situación de esto y que al mismo tiempo genere de nuevo una muestra de confianza de lo que toda esta red de más de 10,000 pruebas diarias, que me comentaba la secretaria de Turismo, que tuvimos días de 21,000 pruebas,
en un solo día, que generen este nivel de confianza de más del 99.9% en materia de pruebas de antígeno y de PCR. Quintana Roo es un destino confiable y también sus pruebas lo son para regresar a estos países. Pero hay que tener en cuenta y en consideración todas estas acciones que hemos hablado. ¿Perdón? No te escucho. Sí, claro, los certificados de los laboratorios son regulados por COFEPRIS. Muchas gracias. María Fernanda Navarro, de Reporte Índigo, ella pregunta: ¿la organización presencial de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo significa que el turismo de convenciones o reuniones de negocios empieza a recuperar o debe retomar? Viene la temporada vacacional de Semana Santa en México. ¿Qué elementos se deben de tomar en cuenta para que la actividad turística en el país no implique una tercera ola de contagios por COVID-19? Y en este mismo sentido, preguntan de Guatemala, y un segundo, es de Corporación Nacional de Guatemala, y también pregunta si es momento, es para Latinoamérica, de las conmemoraciones, vienen conmemoraciones importantes en este momento con lo que tiene que venir con Semana Santa. Y lo que está preguntando es que si los gobiernos están promoviendo el turismo responsable. Sin embargo, la zona sigue siendo la más afectada por la pandemia, refiriéndose a América Latina, y considera que es el momento oportuno o qué llamado le pueden hacer a que los gobiernos para la protección de la población y evitar una nueva ola de contagios. Yo tomo la primera parte y el gobernador puede contestarlo del tema de Semana Santa. Congresos y convenciones es un segmento que hemos visto una recuperación en diferentes partes del mundo. El año pasado, por ejemplo, China fue el primer país que empezó a recuperarse donde se inició el tema de la pandemia, pero por las medidas que implementaron, en los controles que llevaron, detuvieron los contagios y fue el primer país que se inició la recuperación en el tema de turismo nacional y en el tema de eventos y convenciones. No solamente hemos visto una recuperación en China, hemos visto una recuperación en Corea del Sur, hemos visto una recuperación en algunos países del Medio Oriente, por ejemplo, y en México queremos usar esta plataforma para compartir mejores experiencias y cómo se puede hacer, sobre todo en nuestro sector, que es lo que llamaba en el caso de documentar de puerta a puerta, de estas más de 600 personas que van a venir desde que salen de su casa hasta que regresan a su casa, y cómo se hace este turismo responsable y efectivo. Segundo, quería comentar que de acuerdo a muchos expertos con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, los expertos de salud pública de la Universidad de Harvard, nos comparten que el riesgo se tiene que evaluar de forma individual y no de forma país. Países completos no se contagian de COVID, son los individuos. Por eso es que las pruebas que mencionaba el gobernador son un componente importante para aislar a las personas que están infectadas. Y para poder medir el riesgo lo tenemos que ver como en capas. Una capa es la prueba, que como bien lo dijo el gobernador, no tiene 100% de eficacia, pero tiene 90 y tantos %. Otra parte es el cubrebocas, otra parte es el distanciamiento físico, otra capa es todo el tema de sanitización. Y cuando agregamos todas estas capas, reducimos el riesgo al máximo del nivel de contagios. No hay una sola solución que nos sirva, como dicen, como la bala de plata o silver bullet, que se resuelve automáticamente el tema. Tiene que ser la combinación de todas estas soluciones y de todos estos protocolos los que nos va a permitir aprender a coexistir con este virus y poder recuperar los millones de empleos afectados. En el caso de Latinoamérica se han llevado diferentes medidas. Vemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que en un principio cerró, que ya abrió, que hay una recuperación a nivel nacional. Diferentes las medidas que tienen en Perú, Argentina, Colombia o Chile. Cada país ha optado por algo diferente. Lo que sí es fundamental es que todos seamos parte de la solución. Si todos usamos el cubrebocas como hoy lo estamos usando aquí,
reducimos la posibilidad de contagios en casi un 90% si tenemos un buen cubrebocas bien puesto y lo usamos durante todo el tiempo. Si a eso le sumamos la desinfectado y la distancia física, si a eso le sumamos las pruebas, todo lo que sabemos, toda esa combinación nos ayuda a reducir máximo el riesgo, por lo cual creemos que con ese conocimiento y esos protocolos podemos recuperar los millones de empleos que han sido afectados a nuestro sector, que representan vidas, que representan familias y que representan un impacto social sin precedente que es fundamental también priorizar y tener en un balance. Le voy a pedir aquí al gobernador que conteste la pregunta de Semana Santa porque eso es más local. Sí. Con respecto a esta también primera pregunta, me parece que bajar los brazos, relajarse es lo peor que puede ocurrir. El virus está en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Convivimos prácticamente todos los días con él y es en la medida en la que aprendamos a vivir cuidándonos precisamente de no infectarnos de ese virus que está en muchos sitios en donde normalmente trabajamos, donde normalmente nos movemos, no nos dañe, es haciendo y llevando a cabo estos nuevos hábitos tan importantes para todos los seres humanos. El uso adecuado del cubrebocas, mantener la distancia entre las personas, el lavarse frecuentemente las manos, el uso del alcohol gel, evitar lugares con aglomeración, etcétera, que son fundamentales y que son importantes para evitar contagiarse. Esto sin duda será muy importante que lo mantengamos mientras no exista un proceso del 100% de vacunación de todos. Así que en cualquier fecha, en cualquier acto conmemorativo, es importante tener y hacer uso de estos hábitos sin bajar la guardia, porque en el momento en que hay relajamiento, de nuevo hay inmediatamente una reacción. Por supuesto que los tiempos, por ejemplo, de Semana Santa, principalmente en México y en muchos lugares de América Latina, generan el movimiento de muchas personas. Y ante esta situación que hablábamos hace un rato de necesidades hoy de viaje y el deseo de muchos y muchas de hacerlo, pues evidentemente existen mayores riesgos ante una mayor cantidad de gente en cada uno de los diferentes destinos. Esto implica la necesidad de duplicar los esfuerzos en materia de cuidado y atención. Y esa es la condición que cada uno de los diferentes destinos debe de tener. Un ejemplo de lo que nos pasó en fin de año e inicios de este año fue un relajamiento, pero sobre todo un espacio de unidad familiar navideña o de fin de año que provocó prácticamente 2 meses de penitencia, digamos, ¿no? De un casi regreso a confinamiento o en muchos lugares de México y del mundo de confinamiento. Entonces es muy importante el mantener estas medidas, incrementar los esfuerzos en materia de protocolos, de cumplimiento de los mismos, porque de repente, cuando en lo que pasa en México y en Quintana Roo con el uso de los semáforos, del color de los semáforos, cuando este color se empieza a acercar al verde, entra un esquema de confianza y de relajamiento, que es lo que hablábamos hace un momento, que pueden provocar, por supuesto, un repunte de contagios, hospitalización, de funciones que pues no queremos, que evidentemente queremos evitar. Sí existe un mayor riesgo, pero por eso sí debemos de tener un mayor número de medidas, cuidados, controles, supervisiones, revisiones, para que se cumpla con ellos y podamos evitar en lo más posible un posible repunte del coronavirus. Muchas gracias, gobernador. Tiene la palabra Juan Carlos Mendoza, de QFM. Gracias, buenos días.
Le quiero preguntar a la maestra Gloria acerca del tema de las acciones que vayan a realizar precisamente durante el evento. Con relación a las tarifas, si se puede mejorar en cuanto al tema de incentivar el turismo. Y otro aspecto muy importante, usted mencionaba acerca de los 170 millones de afectaciones a los empleos. ¿Habría una posibilidad de abrir pues un camino para la gente que ha sido afectada precisamente ante esta situación, toda vez que pues la situación es difícil en cuanto al tema emocional, psicológico, económico, entre otros? Muchas gracias. Sí, primero es el tema, creo que entendí bien, de las tarifas para participar en el evento, o en general tarifas para viajar. Se ha visto pues afectado el movimiento de turismo, ofertar mejores tarifas precisamente para poder incentivar el turismo a nivel mundial. Claro, el tema normalmente el tema de tarifas corresponde a oferta y demanda, ¿verdad? En mayor demanda va una tarifa, en mayor oferta es otra tarifa. Sin embargo, sí hay una iniciativa a nivel mundial de sacar promociones para recuperar más rápido el sector. Yo vivo, como decía, en Londres. Si ves la televisión en Londres, en Gran Bretaña, es impresionante la cantidad de promociones que están saliendo para el verano. En Europa, la recuperación se está dando a partir del mes de mayo y sobre todo hacia el verano. Encuentras unos precios sin precedentes para viajar dentro de Europa, hacia Europa. En Asia estamos viendo también muchas promociones. En Estados Unidos, por ejemplo, hacia México, hacia el Caribe, hay muchas promociones. Y me imagino que aquí en Semana Santa y sobre todo hacia el verano también van a sacar promociones a nivel doméstico o nacional. En México sí hay una iniciativa, pero depende de cada región y cada destino, porque hay que recordar también que debido a la pandemia, en muchos países y muchos destinos se ha afectado la conectividad. Hay menos rutas, hay menos opciones. Aquí afortunadamente se ha incrementado la conectividad por la demanda que ha tenido Cancún y Quintana Roo en particular, pero no es el mismo caso en algunos destinos en Latinoamérica y no es el mismo caso en algunos destinos en Europa, que se ha reducido la conectividad, y al ver menos conectividad, los precios pues obviamente suben, ¿no? Creemos que conforme se vayan abriendo los países, alguna de esa conectividad se va a ir recuperando. Por ejemplo, en Gran Bretaña seguimos en confinamiento, en encierro hasta el 17 de mayo, entonces la conectividad que existe entre Gran Bretaña, por ejemplo, y América es mínima, es muy baja, y conforme esto se abra, pues va a haber una mayor oferta, o las promociones son después del 17 de mayo. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema que mencionabas de los millones de empleos. Nosotros documentamos cómo reaccionaron más de 150 gobiernos en el mundo, y hay diferentes prácticas. Algunos gobiernos muy proactivamente a nivel federal han apoyado en cubrir el 80% o hasta el 100% de los salarios de los trabajadores para que no hayan sido afectados. Eso se ha dado en países, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica, en Jamaica, aquí cerca. Hemos visto cómo algunas iniciativas se han hecho también de diferimiento en temas de impuestos, diferentes iniciativas. Aquí sabemos que el gobernador implementó varias iniciativas de manera local para ayudar sobre todo a los trabajadores con el tema del impacto, porque hay que pensar también que no hay ingreso, cero ingreso, y se mantienen todos los costos, y es algo muy difícil de mantener sin algún tipo de apoyo. Y como lo han dicho muchos jefes de Estado y muchos líderes, pues esta pandemia no la creamos los trabajadores, no la creamos los empleados, y desafortunadamente pues han sido los que han estado más impactados, ¿no? Por eso es que hemos visto el paquete que sacó la nueva administración Biden, por ejemplo, en Estados Unidos esta semana, y muchísimas otras iniciativas alrededor del mundo. Nosotros trabajamos directamente con los gobiernos para compartirles lo que están haciendo otros y para pedirles que entre más apoyen este sector, más rápido nos vamos a recuperar, ¿no? Estamos trabajando también con el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel regional, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Hay diferentes mecanismos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, sacó un esquema para la región,
para algunos países. Aquí México logró un acuerdo, sobre todo los empresarios, fue el sector privado quien logró ese acuerdo. El Banco Mundial sacó algunas iniciativas en Asia, ha sacado algunas iniciativas también en la región. Hay diferentes esquemas, pero seguimos trabajando en eso porque definitivamente hay muchísima gente impactada que tenemos que apoyar en estas épocas tan difíciles, ¿no? Y aquí el gobernador puede compartirles pues muchas cosas que hicieron aquí en Quintana Roo, muy locales, ¿no? Muy particulares, de apoyo a la gente en despensas y muchas otras cosas que llevaron a cabo para apoyar a la gente, ¿no? Sí, el cierre de los diferentes hoteles, negocios, pues fue muy fuerte, se perdieron muchos empleos. Hubo una alianza primero con los empresarios para mantener la mayor cantidad de ellos posible, haciendo diversos esfuerzos, generando estímulos fiscales, apoyando con entrega de alimentos, con apoyo en los servicios de luz, agua, gas que requerían en las casas, en los domicilios de los trabajadores. Y esto permitió el salir adelante. Una vez que se reabrieron las diferentes empresas, por supuesto que se han generado eventos promocionales desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado, diversos esquemas promocionales y a nivel privado diversas ofertas, promociones que pues ayuden y apoyen a la economía dañada familiar a poder hacer viajes y poder generar de nuevo turismo. Nunca es recomendable, ¿no?, el trabajar sobre la disminución de tarifas, pero sí esquemas de promoción que ayuden a motivar estos viajes que al mismo tiempo generarán una mayor confianza en otros viajeros para precisamente poder tener una recuperación económica más rápida. Muchas gracias, señor gobernador. Tenemos dos preguntas más, las dos vienen de Argentina. Es Ignacio Grimaldi de CNN en español. La pregunta va para el señor gobernador y dice: ¿existe el laboratorio Marbu Salud que le realizó el test PCR a jóvenes argentinos en Cancún o era un laboratorio fantasma? ¿Estaba habilitado para realizar diagnóstico PCR? Y si sabemos cuántos jóvenes argentinos aún están en Cancún en estos momentos o si están en cuarentena. Y también tenemos otra pregunta que tiene que ver con ABC Mundial de Argentina y va para la maestra Guevara. ¿Qué opina del pasaporte sanitario para viajes? ¿Cuánto puede demorar la reconstrucción de la industria turística y las fuentes de trabajo del sector? ¿Cuáles son las principales medidas que propone el WTTC para la reconstrucción de la industria turística? ¿Te contesta esta? Sí, hablábamos ya sobre ese tema. Este laboratorio en particular tuvo revisiones el día de antier y de ayer, tanto desde el punto de vista técnico, de equipo y de autorizaciones de COFEPRIS y de la Secretaría de Salud. Tenía permisos en trámite y había una diferencia en cuanto al domicilio registrado dentro de su personalidad fiscal, que no coincidía con lo que el documento de permiso tenía. Esto nos llevó a clausurar el laboratorio. Tenía algunos equipos descalibrados que no necesariamente generan una situación 100% deficiente, pero que puede generar o disminuye el porcentaje de efectividad de alguna de las pruebas. En vez de tener 90s, podría tener 70s u 80s, que evidentemente pues no es lo adecuado ni lo óptimo. Pero sí existía como laboratorio dentro de lo que es Cancún, con un domicilio que, insisto, no era el que tenían registrado ahí, no habían manifestado un cambio de domicilio, sí tienen las instalaciones en la ciudad, pero no con las condiciones que debían de entregar y de tener.
por eso fue clausurado el día de ayer y están en la revisión todavía de la parte fiscal y de personalidad jurídica. Gracias. Nada más para contestar la pregunta del ABC, déjame nada más aclarar porque hay mucha confusión aquí y hemos tratado de aclarar y un poco persiste. Una cosa es el pasaporte sanitario, lo de salud, y otra cosa es los pases o certificados de pruebas de COVID o de vacunación. El pasaporte existe desde hace más de 30 años, es un librito amarillo que tiene un proceso lento de digitalización y que incluye todo su registro de vacunación, temas de salud y mucha información personal. Nosotros no estamos en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a favor del pasaporte sanitario, de la misma forma que la Organización Mundial de Salud tampoco está de acuerdo, o sea que coincidimos con la Organización Mundial de Salud, estamos completamente alineados. Sí estamos a favor de los pases y un pase es para un viaje en particular. Quiere decir, yo hablé hace un rato, como me pidieron a mí un pase para venir de Gran Bretaña, de Londres a Cancún, eso fue para un viaje, para una condición y con un resultado de un COVID negativo. Eso es un pase sanitario o pase de salud. Si alguien está vacunado, se le va a dar un certificado que va a ser un pase también, pero solamente va a incluir mi nombre, tal vez mi fecha de nacimiento y el resultado, punto. No necesitas saber si tengo vacuna de polio, de paperas o de todo lo que me hayan vacunado en toda mi vida, ¿no? Eso es información confidencial y que no necesito estar compartiendo con todos los gobiernos y todas las experiencias de viajes. Entonces, estamos a favor de los pases digitales. Estos pases son un componente muy importante dentro del protocolo de movilidad y es fundamental que entre países se pongan de acuerdo para que se acepten estos pases. El pase que se emitió en Gran Bretaña, que se utilizó para mi salida, se acepta cuando se llega aquí en México. El pase que se emite aquí en Cancún para los americanos cuando regresan a Estados Unidos, se acepta en Estados Unidos. Esos son acuerdos bilaterales, son acuerdos y convenios que existen hoy en día, que la idea es que sean multilaterales y que todo el mundo acepte estos pases sanitarios, de salud o como le quieran llamar, pero que son pases para ayudarnos en esta recuperación. Y las medidas de recuperación, como mencionábamos antes, son en partes. Por una parte es la vacunación, que va a un calendario muy agresivo en los países del hemisferio norte y algunos países emisores. Otros países van más retrasados, pero es importante el tema de la vacunación, las pruebas de COVID, los protocolos y seguir con las diferentes medidas. La combinación de todos estos soluciones, protocolos e iniciativas nos va a permitir llevar a cabo una recuperación más rápida y, como dijo el gobernador, fundamental no bajar la guardia y aprovechar todo lo que hemos venido haciendo. Gracias, maestra Guevara. Vamos a las dos últimas preguntas, una local y una del Zoom. Tiene la palabra Ángel Balón del Por Esto. Buenos días. La pregunta sería, ¿cómo cuidar a la gente local que se dedica a trabajar en el turismo? Ya que, por ejemplo, hablando de los chicos argentinos, ellos en sus excursiones estuvieron en 14 puntos de... ¿Podrías? La pregunta sería, ¿cómo cuidar a la gente local que se dedica y trabaja en el turismo? Ya que hablando de los chicos argentinos, estuvieron en 14 puntos del destino alrededor de su viaje, esto según los propios itinerarios que manejaba la agencia de viajes. Máscara. Bueno, como dije antes, el virus está aquí, o sea, no se ha ido a ningún lado, no hemos exterminado el coronavirus. El coronavirus es un tema que se encuentra presente en prácticamente todo el mundo y por supuesto aquí también. Hay que tener mucho cuidado y atención en materia preventiva y de los diferentes protocolos que se llevan a cabo para evitar contagiarse de él. Las medidas de prevención son precisamente por eso, porque efectivamente el virus está también aquí. Y ante tal situación, en cualquier caso, no solamente en la de estas personas, sino en cualquier caso,
Tenemos que cuidarnos con todos estos nuevos hábitos, el uso de la mascarilla, el mantener la distancia, el lavado frecuente de manos y la disciplina en el cuidado de los diferentes protocolos. Esa es la mejor manera de cuidar a todas y a todos, los locales y los visitantes. Bueno. Respecto a un plan de vacunación para la gente que trabaja en el turismo de forma, no sé, de la iniciativa privada o de la iniciativa pública, ¿se verá pronto? ¿Se está trabajando en ello? El programa de vacunación es un programa federal que, como bien sabes, en el mundo no hay ventas de vacunas. Las vacunas son distribuidas como un derecho humano. Y ante tal situación, prácticamente todos los países tienen permisos como eso, de derechos humanos y de urgencia, por lo que no hay aprobaciones para adquisiciones de vacunas de manera directa en ningún país. Todas las ventas son a través de gobiernos nacionales. Y el plan de vacunación federal está hecho de acuerdo a las edades, como también prácticamente se ha dado en el mundo. En este momento en México se vacuna a las personas de 60 años o mayores y vamos en este momento alrededor del 25% de cobertura de personas mayores en Quintana Roo, como también en gran parte de los estados de México. Así es como va, con excepción de Campeche, que me parece que va casi al 100%. Prácticamente todos los demás estados estamos en alrededor del 23 al 25%. Esto además del único sector que fue tomado como tal, que es el personal de los profesionales de la salud, médicos, médicas, personal de enfermería y demás, que trabajan en la primera línea de atención de COVID. Han levantado la mano las diferentes asociaciones hoteleras y de varios prestadores de servicios turísticos con la intención de poder adquirir vacunas para la vacunación del personal de estos negocios, de estas empresas. Pero por las características que acabo de mencionar, en este momento es muy difícil. Varios estados hicimos esta solicitud al gobierno federal, hemos hablado directamente con las farmacéuticas, yo personalmente lo he hecho con Pfizer, con Sputnik, con Astra y con CanSino, y los cuatro están dispuestos a ayudar siempre y cuando el gobierno federal apruebe dentro de su propio contrato macro la posibilidad de adquisición de la misma. En donde más hemos avanzado ha sido con Pfizer, varios estados del país dándole una solicitud de determinado número de dosis que pudieran llegar a darse si se abre esta posibilidad dentro del plan o del contrato macro que México tiene con esta farmacéutica. Pero todavía no hay fechas ni se ha establecido ningún contrato o compromiso formal. Muchas gracias. Y la última pregunta es de Miguel Ángel Sánchez de Radio Fórmula. ¿Qué puntos abordará esta propuesta del empoderamiento de la mujer? ¿Qué programas se realizarán? ¿Qué porcentaje ocupa la mujer en el turismo y cómo serán empoderadas? Déjame contestar la primera parte y luego el gobernador puede elaborar con más detalle, porque esta es una iniciativa que venimos trabajando en conjunto desde hace más de un año, que nos pidió el gobernador aprovechar la cumbre que se hace aquí en Cancún para lanzar esta iniciativa. Las mujeres, el 54% de nuestro sector, yo dije 330 millones de empleos en el mundo, son los empleos de viajes y turismo. 54% somos mujeres, 30% jóvenes. Desafortunadamente, la crisis de COVID también ha afectado en forma desproporcional más a las mujeres por afectar a nuestro sector en todo el mundo.
siendo muchas empresarias dueñas de pequeñas y medianas empresas, sobre todo, por ejemplo, agencias de viajes, restaurantes pequeños, turoperadores, y también empleadas en diferentes áreas, en hospitalidad, en aerolíneas y otros en nuestro sector. Lo que nosotros quisiéramos lograr con esta iniciativa de empoderamiento es igualdad de género incluida en diferentes áreas. Primero es en el mundo corporativo, equidad en oportunidades, en mismo pago, mismas oportunidades. Si una mujer está compitiendo por un puesto con un hombre, que tenga exactamente la misma oportunidad y que se le remunere exactamente de la misma forma y que se le apoye a la mujer para llegar a ciertos niveles de liderazgo dentro del mundo corporativo. Lo mismo en tema de consejos. En el mundo estudiantil, que tengan las mujeres cuando terminen sus estudios oportunidades, una cuota en particular de incorporarse en el mundo laboral de forma justa y con la misma paga que tienen los hombres. En el tema de empresarias, por ejemplo, desafortunadamente en muchas partes del mundo, mujeres, empresas lideradas por mujeres, sobre todo pequeñas y medianas empresas, no son sujetas a crédito. Eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Que las mujeres se les remunere, se les den las oportunidades de hacer negocios y de salir adelante con estas empresas. Hay un sinnúmero de iniciativas que vamos a incluir en esta declaratoria, pero lo que es importante es que vamos a pedir el compromiso no solamente de gobiernos que nos van a acompañar y los líderes de gobiernos que nos van a acompañar, sino también de empresarios, de los CEOs que representan el sector de viajes y turismo, que ya están comprometidos. Yo soy muestra de ese ejemplo, sobre todo en el WTTC, la primera vez que una mujer lidera este organismo en la historia de la existencia del Consejo, soy yo. Entonces, esta es muestra de que lo vemos como algo serio, es algo muy relevante, es algo muy importante. Y en el caso de Quintana Roo en particular, aquí encontramos un gran aliado que nos ha pedido trabajar en este tema, como decía, desde hace un año, en cubrir en todas las necesidades y requerimientos para tener igualdad, para tener estas oportunidades y que las mujeres en el Estado, las mujeres en turismo y las mujeres en México en general, porque el gobernador está representando todo el sector, sobre todo en este tema tan relevante y en colaboración con los otros gobernadores, liderando esta iniciativa y también trabajando con sector federal y demás, que él va a elaborar ahora un poco más los detalles. Queremos asegurarnos que representamos todos los intereses. Ahí va a haber un antes y un después, va a ser una declaratoria, la declaratoria de Cancún, a la cual nos vamos a sumar. Es una iniciativa en la cual están participando CEOs, empresarias, líderes de diferentes partes del mundo que estarán con nosotros aquí en Cancún para hacer énfasis en la importancia de la equidad en este tema tan relevante y en las oportunidades para mujeres que representan una parte del sector fundamental para el crecimiento de viajes y turismo y para el bienestar en el mundo. Eso ha sido muy claro durante la pandemia que hemos visto. No sé, gobernador, si quieras elaborar un poco más. Pues Gloria lo ha dicho muy bien. Yo solamente quiero agregar que ha sido una constante el hecho de el impulso a las mujeres de alcanzar niveles de justicia, de seguridad, de equidad o igualdad y sobre todo de eliminar los muchos obstáculos que hay adicionales a los que cualquier hombre tiene de ventaja en situaciones de búsqueda de empleo, de posibilidades de empoderamiento económico y demás, que se da de manera mucho más importante en este género y que es sin duda lo más importante que hay que hacer, eliminar y quitar esos obstáculos que permitan el que se pueda avanzar de esa manera. Estamos seguros y claros que el empoderamiento económico en primera instancia de la mujer también ayudará y apoyará en mucho a eliminar la violencia intrafamiliar,
y las posibilidades de las mismas de tomar decisiones fuertes al seno de su familia, de poder seguir adelante y no tener que mantenerse en esquemas de esa violencia y de callar. Que eso es sin duda uno de los temas más importantes que hay al impulsar la posibilidad de empleo y generación del mismo para las mujeres. Por eso la iniciativa es muy relevante, porque no solamente va dirigida al hecho de generar un espacio o un número de empleos para las mujeres, sino de ir más allá a raíz precisamente de ese empleo, que es el de evitar la violencia en casa, del de apoyar el desarrollo mismo de las mujeres y la posibilidad de alcanzar esos esquemas de seguridad y justicia por los que tanto se lucha y se pelea. Esa es parte de lo que lleva esta iniciativa, aunada, por supuesto, al sector turístico, que en el caso particular de Quintana Roo se convierte en nuestro principal motor económico. Gracias, gobernador. Para concluir esta conferencia es importante también el recalcar la corresponsabilidad que debe haber entre turistas nacionales e internacionales para cuidarnos, para retomar hábitos de higiene y para mantener la sana distancia. Esto es también hacer turismo, es retomar estos hábitos y cuidarnos todos. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy, agradecemos la participación a través del Zoom de periodistas nacionales e internacionales y los esperamos en el próximo mes de abril.